Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde la Loma, Jalisco, para todos los amigos y amigas que ya estamos convenidos en que dé una pequeña charlita cada día. Me hablaron un poco, o bueno, me dijeron un poco que si no hablaba algo, decía sobre las sectas. Bueno, buenas noches. Entonces, Alfonso y Malena Orduña. Y salvos. Tenemos nosotros un odio hacia las sectas. Las religiones y las políticas, las religiones odian a quienes se salen de la religión o renuevan la religión o fundan otra religión copiando a la anterior. Es como una hijita que se separa. Los políticos son lo mismo. Miren, los primeros políticos pues fueron los priistas, el PNR y todos los demás. Pero los priistas, de los priistas se separaron los perredistas. De los perredistas se separaron los morenos. Entonces, el PRD es una secta, un grupo de políticos que desconocieron a su antiguo partido, pero que llevan sus costumbres, sus genéticas, quiere decir lo que son, sus tradiciones dentro de sí. Por lo tanto, esa no se la pueden quitar como si yo me quitara una camisa o unos zapatos. No. El que uno se inicie en un movimiento religioso o político o del tipo que sea, ya forma a las personas. Bueno, entonces el PRI es el padre del PRD y del morenismo. En cambio, el PAN no se desprendió del PRI. El PAN fue una reacción al PRI y entonces quería hacer todo lo contrario del partido del PRI. El PAN inicial, el PAN auténtico, era una oposición, donde no podía haber oposición. Estoy hablando de Gómez Morín, que fue el fundador del PAN, y que el PAN durante mucho tiempo fue nada más como un membrete y un grupito de personas, y que nunca pensaron que iban a gobernar. Por eso cuando llegó Fox, que no era panista, pues ahí el panismo se acabó. Y hasta la fecha y luego llegó Felipe Calderón, que era un panista nuevo, vamos a decir, y que traicionó a su mentor, la Peraza, que sí era un panista auténtico. Entonces la secta de Felipe Calderón dio origen a la secta del panismo que tenemos ahorita con el Marquito Cortés. Bueno, entonces el PAN ha sido el mismo, pero ha expulsado de sus filas a quienes ya no piensan como los dirigentes. Y entonces ha traicionado su inicio, que era, si el PRI era tramposo, entonces el PAN no. Si el PRI robaba, el PAN no.
si el PRI dominaba todo y engañaba y hacía una historia falsa del país, que es la que aprendimos y que es falsa, entonces el PAN buscaba presentar una historia que desmintiera las mentiras de la historia de los priistas. Y como el PRI tenía mucho dinero y todos sacaban raja, es decir, todos sacaban ganancia, pues entonces pervirtió a las personas, las volvió deshonestas, mentirosas, sinvergüenzas, rateras, lagartijas. Es decir, les quitó el honor, les quitó el valor, les quitó la dignidad a las personas y los convirtió en parásitos del PRI, dándoles cosas o dejándolos hacer para que se hicieran ricos. Bueno, entonces cuando el PAN llegó al poder, hizo lo mismo. Y por eso regresó el PRI. El PRD, pues, uno de sus fundadores, pues era el ingeniero Cárdenas, el hijo de don Lázaro, el Grande. Y ahora, pues, Lazarito estaba con Morena. Estaba en el primer PRD y luego con Morena. Y pues ya parece que ya lo corrieron porque ya no es lo que el puesto estaba, ¿no? Ya lo mandaron de embajador porque siempre que mandan a alguien de embajador es como para quitarlo de la escena política de aquí mismo o que se destierra como lo hizo Ebrard, que se fue durante 6 años a Francia, él solito, antes de que lo acusaran de ratero por lo del tren, por lo del metro. Bueno, estoy diciendo todas estas cosas porque todas las religiones han tenido hijitos sectarios y los antiguos meten un odio a sus partidarios contra la nueva religión. Y aquí no estoy juzgando si son buenas las religiones o malas. Bueno, a mí como me toca juzgarlas. La única manera de ver si una religión es buena o es mala es ver si respeta los derechos humanos o no respeta los derechos humanos. Como también yo voy a ver si un grupo político es bueno si respeta los derechos humanos o no respeta los derechos humanos. Bueno, y alguien me va a decir, ¿y cuáles son los derechos humanos? El respeto a la vida, que nadie tiene derecho a quitarme la vida, nomás porque sí. ¿Cuál otro derecho? A la libertad de pensamiento. No me pueden adoctrinar con libros de escuela. Bueno, así lo hacen porque les conviene, pero también son las religiones. Las religiones, lo malo no es que tengan libros, que tengan literatura, es la interpretación de esos libros que quieren los dirigentes ser la verdad interpretativa de su religión. Y todo el que piensa por sí mismo y descubre las incoherencias o las contradicciones en las doctrinas, pues entonces se vuelve peligroso en una religión y en un partido político, por supuesto. Está también, bueno, entonces está que uno es libre de pensar lo que uno quiera. También libertad de expresión. Entonces la persona puede expresarse en todo lo que quiera, respetando los derechos humanos de los demás.
Bueno, ¿y cuáles hay otras libertades? Pues libertad de quedarse la persona soltera o casarse, y ahora también de formar una pareja homosexual o heterosexual, o también de elegir un oficio, poder elegir un trabajo, poder desarrollar sus capacidades. Y entonces los fundadores de las religiones o de los partidos políticos o de los gobiernos o de las ideologías. Ideología es una forma de pensar donde nadie puede pensar de diferente modo. Está pues el cristianismo, está el protestantismo, está el comunismo, está el liberalismo, está el republicanismo, está los economicistas, los de libre comercio, los liberales, dejar hacer, dejar pasar las cosas, todo se va a componer por sí mismo, las leyes del mercado. Bueno, entonces, una secta viene de separarse. Como dice el diccionario de la lengua española, dice: secta, conjunto de seguidores de una parte religiosa o ideológica. Dice aquí parcialidad, parcialidad es de una parte. Entonces, los cristianos al inicio fuimos una secta de los judíos. Por eso San Pablo pudo predicar en todas las capillas judías, sinagogas, porque era un pensamiento diferente al judío, pero al inicio era más judío que otra cosa. Pero poco a poco, al ir predicando a Cristo, fue entrando en contradicción con la creencia judía, con la religión judía, y por eso el cristianismo se hizo otra cosa. Y dentro del mismo cristianismo, bueno, nunca ha habido una unidad de pensamiento. Siempre ha habido una variedad de pensamiento, nada más que las autoridades que ganan y que tienen el apoyo del gobierno, que también las religiones que apoyan a los gobiernos, el gobierno quiere usar esa religión con su ideología, con su credo, con su fe, para sus fines de un gobierno. Bueno, me van a decir, a ver, ¿cuál es la diferencia entre el gobierno judío y el gobierno cristiano? Bueno, que el gobierno judío estaba en Jerusalén, que tenían un templo donde solo allí se podían hacer sacrificios, que había unos sacerdotes, una de las tribus de Israel, de las 12 tribus, que se mantenía del ejercicio del sacerdocio y que recibía las donaciones de todos los fieles, que tenían que pagar el diezmo por fuerza. Entonces se hicieron ricos y poderosos y pactaron con el Imperio Romano. Y por eso los romanos destruyeron Jerusalén con su templo, destruyendo el centro de su fe en el año 76. Bueno, entonces, al terminar el templo, les quedó la Biblia, y es lo que usan ahora, la Biblia, nada más, la Sagrada Escritura. Los cristianos tuvieron hartísimas sectas que ahora están descubriendo libros en tumbas y en otras partes, evangelios, hartísimos evangelios que ahora se les llaman apócrifos, que dicen que tienen un nombre y son otro. Los protestantes los llaman de otra manera, ahorita no recuerdo. Y durante el Imperio Romano,
Los cristianos fueron primero perseguidos, luego tolerados y luego acogidos por los emperadores para unificar la fe de todos los romanos y así identificar en Roma un solo gobierno, el emperador, una sola lengua, primero era el griego, pero luego el latín, el de los romanos, y la religión católica, que se llama pues universal, la religión católica, y entonces el mundo tuvo un solo gobernante, una sola lengua, una sola religión. Pero cada vez que había una rebeldía política, tendría que cambiar de religión. Por fuerza, tendría que volverse una secta. Y cuando esa secta se volvía una nación, entonces ya se constituía como otra religión, siendo primero una parte de una religión. El cristianismo aguantó hasta el año 1200 unido, pero en sí tenía la semilla de la división en que Constantino, el primer emperador que dejó de perseguir a los cristianos en el año 316, les permitió el culto en todas partes, el ejercicio del cristianismo sin que fuera un delito, y además fundó una ciudad totalmente cristiana, Constantinopla, ahora Estambul, porque la ciudad de Roma estaba fundada en Rómulo y Remo, dos hermanos, hijos de una sacerdotisa que cometió el error de embarazarse. Y esos dos hermanos no podían ser gobernantes los dos, y entonces Rómulo y Remo se tuvieron que matar uno a otro, como Caín y Abel, para que quedara solo Rómulo. Mató a Remo. No podían ser dos gobernantes. Y ya la religión de los romanos era politeísta, de muchos dioses. Por eso fue muy difícil quitar esa religión. Es como aquí también la religión de los indígenas era politeísta, por eso el cristianismo español fue muy tardado y a lo mejor ni lo logró en quitar el politeísmo indígena, la idea de muchos dioses, que ahora se transformó en la idea de muchos santos, y los santos no como testigos de la fe, sino como imágenes milagrosas. Bueno, entonces se necesita entender el desarrollo de una secta que se llama la secta cristiana del judaísmo. Y luego, bueno, y la separación entre los que hablaban griego, que eran los de Constantinopla, y los que hablaban latín, que eran los de Roma. Y cuando se acabó el Imperio Romano de Occidente, en 470, el Papa tuvo que hacerse cargo de la ciudad, y de ahí hasta nuestros días que el Papa sea como el sucesor del emperador romano. Por eso después pudo coronar emperadores y quitar y poner reyes, etcétera, 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 porque era la única autoridad respetada por todos, porque todos tenían la misma fe. Y cuando llegaron los bárbaros, que eran politeístas, los tuvieron que convertir, que hacer cristianos, como también aquí en América tuvieron que hacerse cristianos todos, por lo menos de nombre. Y luego, en el año 1517 en Europa, pues salió Martín Lutero con unas ideas diferentes acerca de cómo gobernar la iglesia, y entonces fundó el protestantismo,
que carece de una autoridad porque metió una idea nueva, que cada quien podía interpretar la Biblia como le diera la gana. Y acá entre los católicos sí se puede interpretar la Biblia como a uno le dé su gana. Pero si sus ideas están en contra de la fe católica que ya está establecida desde los apóstoles, entonces uno tiene que someterse, corregirse en cuestión de la fe o salirse de la Iglesia Católica. Y entonces el protestantismo primero nació como una religión de cada nación. Así dejaron de obedecer al Papa y de pagar diezmos y muchas cosas. Y entonces el primero que se separó fue el rey de Inglaterra, Enrique VIII. Y allá puso como religión pues, el mismo catolicismo, pero en lugar de que el Papa fuera el jefe de la iglesia, lo fue Enrique VIII. Y de allí salieron todos los protestantes que están en Estados Unidos, todas las sectas. Bueno, entonces ahí está el origen de las sectas. Y cada secta se va volviendo otra secta, otra secta, otra secta. Mientras no tengan una autoridad única, como la Iglesia Católica y otras religiones, bueno, como los judíos y los musulmanes, siempre no habrá una unidad, siempre habrá una lucha, porque cada quien va a querer imponer la forma de interpretar su religión. Y en nuestros días, el fanático, bueno, el sectario, el de una secta es un fanático. Y el fanático quiere decir alguien que acepta una cosa como si fuera verdadera y absoluta y que todos los demás están mal. Por lo tanto, defiende lo que él piensa en su religión o en su política y hasta es capaz de dar la vida por su ideología. Bueno, pero entonces las sectas son una cosa natural y cuando una religión madura, cuando llega a culminar a un desarrollo que ya no puede ir más allá y sobre todo cuando ha adquirido un gran poder, siempre va a estar poniendo a sus fieles en guardia contra los sectarios, los fanáticos que ya no piensan igual que el grupo y que quieren que el grupo deje de pensar, de creer lo que antes creía para que ahora aceptar una nueva fe, que es cada iglesia protestante. Pero al final todas llegan a lo mismo. Cuando se constituyen una secta en una religión ya bien establecida, copia a la Iglesia Católica. Y allí está pues la luz del mundo y todas las religiones fuertes, grandes, como la religión de los ingleses, la oficial, pues la catedral de San Pedro y San Pablo y el culto que se daba ahí a Dios, protestante, pues es un culto, es la misa nada más, se le quita la consagración porque por contradicciones con la Iglesia Católica y se quita, bueno, la Santísima Virgen María al principio ni Lutero ni nadie la insultaba ni decía nada, simplemente querían que primero fuera Cristo y luego la Virgen, porque también en Europa como aquí a las diosas se les hacía más caso que a los dioses, también aquí en América. Por lo tanto, la Virgen María era el sustituto de todas las diosas. Y también aquí tengan en cuenta que no hay ninguna religión pura. Toda religión está llena de contradicciones. Por eso se necesita la obediencia. Pero no una obediencia servil, sino una obediencia racional.
Y entonces para permanecer en la unidad hay que tener unos fundamentos iguales todos. Si no hay unos fundamentos iguales, es como un edificio que se construye con materiales diferentes y entonces las paredes se derrumban porque como los materiales son de diferente clase, medida y forma, no pueden construir un edificio. Y entonces cuando es un edificio de piedras, se acomodan las piedras y se le quitan las aristas, se eligen, se parten para que puedan quedar en su lugar, que sería, se adapta uno a su fe. Ahora, vuelvo a repetir, ¿cuál es la señal de que una creencia es buena o es mala? El respeto a los derechos humanos. Esa es precisamente la regla. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, los sectarios se vuelven como idiotas, como esclavos, como tontos, como zombies, al mando del jefe. Y el jefe no quiere que piensen, quiere que lo obedezcan. Y miren, de todo lo que yo conozco, el priismo no era libertario. Cada año, cada 6 años cambiaban de creencias, vamos a decir. Estaba la organización, pero cambiaban de creencias. O eran socialistas, o eran comunistas, o eran mochos, o bueno, lo que ustedes gusten. Pero no tenía una creencia ni tiene una creencia firme. Está a merced del Tlaotani, es decir, del nuevo jefe. Por eso los morenos son el culmen del sectarismo. Los dirigentes morenos fueron priistas, todos. Los morenos, vamos a decir, que se separaron, primero fueron los perredistas. Pero luego el jefe de los morenos, de los perredistas, ya no los quiso y fundó el morenismo. Pero todos los que son ahora morenos, la mayoría fueron priistas. Bueno, algunos panistas. La mayoría de los perredistas fueron priistas. Por lo tanto, Morena es una secta política y religiosa y económica. La fe de los sectarios es que su jefe nunca se equivoca. Y como es violento, como es insultativo, como es grosero, como es caprichoso, pues ahora con eso que pasó en la marcha del sábado, de que quemaron la efigie de la ministra jefa o presidente de la Suprema Corte de Justicia, bueno, primero sacándola en los memes de que ella era un problema y la solución era darle un balazo, matarla pues, pero eso eran los memes. Ahora ya se pasó a ser una figura real, una copia, y entonces quemarla. Y la multitud gritaba fuego, 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 fuego. De ahí se va a pasar a primero la imagen, luego la figura y luego la persona. Esto es lo que no entienden los morenos. Y si su jefe dice que maten a la ministra, la van a matar. Eso es clarísimo. Por eso estamos ahora nosotros con una secta. Y bueno, también voy a expresar. Pelearse con los sectarios no tiene ningún sentido.
Platicar con los sectarios inteligentes, sí, porque los inteligentes aceptan las verdades y los errores de su religión. Y el que no acepta las verdades y errores de su religión, entonces es un fanático. Y el fanático es peligroso porque no piensa, porque actúa, porque hace cosas indebidas, porque cree que así debe de hacerlo. Bueno, entonces las sectas tienen derecho a existir. Todas. Las sectas religiosas, filosóficas, políticas, económicas, sexuales, todas las sectas tienen derecho a existir, mientras respeten los derechos humanos. Bueno, amigas y amigos, me extendí en este tema porque lo quise tomar desde el principio para que sepamos y nos demos cuenta que el cristianismo es una secta judía y una secta tan poderosa que sustituyó al judaísmo, persiguió al judaísmo. Primero los judíos perseguían a los cristianos y los mataban a pedradas. Esteban fue el primero, que los judíos mataron a pedradas al primer cristiano, pero luego los cristianos se volvieron tan poderosos que perseguían a los judíos y luego les inventaron que habían matado a Dios. A Dios no lo puede matar nadie, esa es una tontería. Si alguien matara a Dios, pues no sería Dios al que mataron. Pero esos son otros temas a discutir. Pero los judíos no han matado a Dios. Eso es una tontería. Es algo malévolo para perjudicarlos. Gracias, Lorena, por decirme que se oía bien. Lo tomé en cuenta luego. Alonso, saludos, cura. Sí, saludos. Gabriel Rosas, saludos, padre José Segura. Ahora sí llegué patinando a escuchar y aprender muchas cosas. Muchas gracias. Saludos desde Zapopan, Jalisco. Buenas noches y cuídese mucho. Vamos a cuidarnos todos. Lorena Carrillo, qué coincidencia, padre, que usted esté hablando de este tema, porque hoy me tocó conocer dos personas, una filipina que es mormona y que había sido católica, que se siente más a gusto con los mormones. Bueno, en gusto se rompen géneros y ya no sigo con el dicho que termina en una terminación indecente. Concepción Arredondo, muy buenas noches, padre José Luis. Dios lo bendiga y proteja. Concepción, muchas gracias, buenas noches. Lorena Carrillo, también conocí a un señor que se dice cristiano, que su familia había sido mormona, pero que a él no le gusta esa secta. Y cuando le dije que yo era católica, y me dijo que nuestra religión tiene muchas reglas. Y yo le contesté que la obediencia te hace libre. Naturalmente, unas reglas que nos sirven. Por ejemplo, yo pues obedezco las reglas de apagar y prender los focos, de apagar y prender el ventilador, de usarlo como debe de ser, no como a mí se me ocurra. Esas son las reglas benéficas, una receta de cocina, etcétera. Acá en la religión también la obediencia no tiene que ir contra los derechos humanos. Por eso, si algún sacerdote o algún ministro protestante podría decir a una mujer que es voluntad de Dios que tenga relaciones sexuales con él, ya sabemos que ese ministro está mal. O un ministro como quien sea que obliga a la gente a pagar el diezmo, pues ese ministro está mal, por supuesto. Es un lobo con piel de oveja. Por eso siempre les recomiendo a todos ustedes que revisemos
si nuestras religiones y nuestros pastores y nuestros compañeros respetan los derechos humanos. Pedro Gutiérrez, buenas noches, padre José Luis Madrugada, aquí en España. Sí, ahorita aquí en este país son pues las 11:45, creo. Sí, pero en Estados Unidos es otra hora y en otros países. Bueno, Pedro Gutiérrez, que te la pases contento en España. Allá hay hartísimos lugares donde recordar la fe desde el principio. Allí hay mártires en todas partes. Mónica Gallardo, buenas noches, padre. Ya de madrugada también aquí, pero firmes y fieles para escucharlo. Dios le bendiga siempre. Mónica Gallardo, por favor, mande saludos a mi mamá Josefina López. Bueno, señora Josefina López, la saludo y le agradezco que esté pendiente a las transmisiones que hago. Malena Orduña, gracias, padre, por el tema de hoy. Amparo Magaña, saludos, padre, me gustó mucho el tema. Concepción Arredondo, padre, nos podría hablar de qué manera los católicos traicionamos a Cristo. Sí, ¿por qué no? Pero ahora vuelvo a un principio, es que no podemos tener un montón de explicaciones y de reglas. Tenemos que tener una. Toda persona, sea de la religión que sea o sin religión, que no respete los derechos humanos de los demás, es una mala persona. Y por lo tanto, no es que su religión sea mala, él es una mala persona. Y entonces no tiene ninguna autoridad ni para corregirnos, ni para mandarnos, ni para tratar de convencernos de cambiarnos de fe. Lorena Carrillo, muy buen tema, padre, cuídese y que Dios lo bendiga y cuide siempre. Bueno, buenas noches a todos y a todas. A mi hermano Alfonso también le mando pues un saludo y hasta mañana, si Dios quiere.